Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a dejar a muchos de ustedes con la boca abierta. Como habrán visto por el título, vamos a desentrañar los secretos y las revelaciones que Esla Turkoglu ha compartido sobre Halil İbrahim. Sí, han leído bien. Parece que hay mucho más de lo que pensábamos detrás de esta historia, y Esla ha decidido abrirse y contarnos todo. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de información, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante para ustedes. Así que pulsen ese botón rojo ahora mismo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestras nuevas publicaciones. Ahora sí, prepárense porque lo que Esla Turkoglu ha revelado sobre Halil İbrahim es francamente impactante. Durante mucho tiempo hemos seguido sus pasos, hemos visto sus interacciones, y nos hemos preguntado qué hay detrás de esa fachada. Y al parecer, Esla tenía guardadas unas cuantas sorpresas para nosotros, sorpresas que van mucho más allá de lo que el ojo público alcanza a percibir. Según lo que nos ha contado, y créanme, ha sido un torrente de información, la relación entre Esla y Halil İbrahim es mucho más compleja de lo que jamás imaginamos. No se trata solo de una amistad o de un simple conocido. Esla ha desvelado detalles íntimos que pintan un cuadro completamente nuevo de Halil İbrahim, y de cómo él la ha influenciado en diversos aspectos de su vida. Ha abierto una ventana a su mundo interior, permitiéndonos vislumbrar la profundidad de su conexión. Uno de los puntos más fuertes de sus revelaciones gira en torno a la personalidad de Halil İbrahim. Esla lo describe como alguien con una fuerza interior increíble, con una determinación que a menudo pasa desapercibida. No es solo alguien que aparece en escena, sino que parece tener un impacto profundo y duradero en las personas que lo rodean, y especialmente en ella. Ella ha destacado cómo él la ha empujado a superar sus propios límites, a creer más en sí misma y a enfrentar desafíos que antes le parecían insuperables. Ha sido un catalizador para su crecimiento personal, algo que ella misma reconoce y valora enormemente. Más allá de la fuerza aparente, Esla ha enfatizado la resiliencia innata de Halil İbrahim. Lo ha descrito como alguien que ante la adversidad, no se quiebra, sino que se fortalece. Esta cualidad, según ella, es algo que admira profundamente y que ha aprendido a aplicar en su propia vida. He visto cómo él afronta situaciones complicadas con una calma admirable, ha compartido Esla, y eso me ha enseñado que los obstáculos son oportunidades disfrazadas. Esta perspectiva transmitida por Halil İbrahim ha sido fundamental para que Esla reevalúe su propia respuesta ante las dificultades. Además, Esla ha abordado la cuestión de los rumores y las especulaciones que han rodeado a ambos. Siempre hay chismes, ¿verdad? Pero ella ha sido muy clara al respecto, desmintiendo algunas de las versiones más descabelladas y aclarando la verdadera naturaleza de su conexión. Ha sido valiente al poner un alto a las interpretaciones erróneas y al ofrecer su propia perspectiva, su verdad. Esto es crucial porque muchas veces en el mundo de la fama y las redes sociales, la verdad se distorsiona fácilmente, creando narrativas que poco tienen que ver con la realidad. Hay muchas cosas que se dicen, muchas interpretaciones, ha explicado Esla con una franqueza admirable, pero lo que he querido dejar claro es que la relación que tengo con Halil İbrahim es algo genuino y profundo. No se trata de lo que la gente quiere ver, sino de lo que realmente es. Al desmentir categóricamente ciertas especulaciones, ha buscado proteger no solo su propia imagen, sino también la de Halil İbrahim, y la integridad de lo que comparten. Otro aspecto fascinante de lo que ha revelado es la forma en que Halil İbrahim ha abordado ciertas situaciones difíciles en la vida de Esla. Ella ha compartido anécdotas específicas donde él ha sido un apoyo incondicional, un pilar de fortaleza. No se trata solo de palabras de aliento, sino de acciones concretas, de estar presente cuando más lo necesitaba. Esto habla mucho de la lealtad y el compromiso que él puede ofrecer, algo que Esla sin duda aprecia y que ha marcado una diferencia significativa para ella. Hubo momentos en los que me sentí completamente perdida, ha confesado Esla conmovida, y Halil İbrahim estuvo ahí. No solo me escuchó, sino que me ayudó a encontrar soluciones, a ver la luz al final del túnel. Su presencia fue un bálsamo para mi alma en esos momentos de mayor vulnerabilidad. Estas historias, aunque privadas, revelan una faceta de Halil İbrahim que trasciende lo público, mostrando un lado humano y compasivo que suena profundamente.
Pero no todo es sobre el apoyo. Esla también ha tocado puntos donde Halil Ibrahim la ha desafiado. Y esto es interesante porque a menudo pensamos en las relaciones solo en términos de apoyo positivo. Sin embargo, un verdadero impacto a menudo viene de alguien que te reta a pensar diferente, a cuestionar tus propias ideas y a crecer a través de la confrontación constructiva. Esla ha confesado que Halil Ibrahim, en ocasiones, la ha puesto en situaciones incómodas, la ha obligado a reflexionar y a salir de su zona de confort. Y ella, lejos de resentirlo, lo ve como una parte esencial de su desarrollo. No siempre es fácil, ha admitido Esla, que alguien te confronte, que te haga ver tus propios errores o tus puntos ciegos. Pero Halil Ibrahim tiene esa habilidad de hacerlo de una manera que te impulsa a mejorar, a ser mejor persona. Me ha hecho cuestionar muchas cosas que daba por sentadas, y eso es un regalo invaluable. Esta dinámica de desafío mutuo, lejos de ser negativa, se presenta como un motor de crecimiento y autoconocimiento. Ahora, si hablamos de lo impactante del título, creo que se refiere a la profundidad de estas revelaciones. No es solo un comentario superficial. Esla ha desmantelado algunas percepciones preconcebidas sobre Halil Ibrahim, y al hacerlo, ha abierto una ventana a su verdadero carácter, a su esencia. Ha compartido aspectos de su inteligencia, de su visión del mundo, e incluso de su sentido del humor, que quizás no eran tan evidentes para el público en general. Esla ha pintado un retrato de Halil Ibrahim como un pensador profundo, alguien que no se conforma con las respuestas fáciles. Sus conversaciones son como un viaje, ha comentado. Te hace reflexionar sobre la vida, sobre el universo, sobre ti mismo. Tiene una forma de ver las cosas que te expande la mente. Esta estimulación intelectual es, según Esla, uno de los aspectos más enriquecedores de su relación. También es importante mencionar que Esla ha sido muy cuidadosa al compartir esta información. No ha caído en la vulgaridad ni en la falta de respeto. Ha mantenido un tono elegante y reflexivo, enfocándose en el impacto positivo y en las lecciones aprendidas. Esto, para mí, demuestra una madurez y una honestidad que son dignas de admiración. Ella no está buscando crear polémica, sino compartir una verdad personal que considera relevante. Mi intención nunca ha sido generar controversia, ha enfatizado Esla. Solo quería compartir la importancia que Halil Ibrahim ha tenido en mi vida, la influencia positiva que ha ejercido. Creo que es importante ser honestos sobre las personas que nos marcan, las que nos ayudan a crecer. Y hablando de relevancia, ¿qué significa todo esto para nosotros como espectadores? Pues creo que nos enseña algo valioso sobre la importancia de las conexiones humanas auténticas. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay personas reales con relaciones complejas y significativas. Nos invita a mirar más allá de lo superficial y a apreciar las cualidades que hacen a las personas verdaderamente impactantes en nuestras vidas. Esla ha sido muy específica al describir cómo Halil Ibrahim la ha inspirado a ser más resiliente, a no rendirse ante las adversidades. Ha mencionado cómo sus consejos, a veces crípticos pero siempre acertados, la han ayudado a navegar por momentos turbulentos. No ha dado nombres específicos de las situaciones, pero la implicación es clara. Halil Ibrahim ha sido una figura clave en su camino, alguien a quien ha podido acudir en busca de sabiduría y guía. Sus palabras a veces son como acertijos, ha dicho Esla riendo ligeramente, pero siempre, siempre dan en el clavo. Me ha enseñado a leer entre líneas, a encontrar el mensaje oculto en las dificultades. Además, algo que me ha llamado mucho la atención es cómo Esla ha elogiado la inteligencia emocional de Halil Ibrahim. Ella lo describe como alguien capaz de entender las sutilezas de las emociones humanas, de ofrecer consuelo y comprensión sin necesidad de muchas palabras. Esta empatía, esta capacidad de conectar a un nivel profundo, es algo que no siempre se ve y que Esla claramente valora en él. Él tiene una capacidad asombrosa para entender lo que uno siente, incluso cuando uno mismo no lo sabe expresar completamente, ha compartido Esla. Sabe cuándo hablar y cuándo simplemente estar presente. Esa conexión, esa comprensión silenciosa, es algo que no tiene precio. También ha insinuado que Halil Ibrahim tiene una perspectiva única sobre la vida, una forma de ver las cosas que a menudo desafía las convenciones. Esto se traduce en conversaciones profundas y enriquecedoras, donde Esla se siente estimulada intelectualmente y motivada a explorar nuevas ideas. No es una relación superficial, sino una que nutre su mente y su espíritu. Halil Ibrahim me ha abierto los ojos a nuevas formas de pensar, ha revelado Esla.
Cuestiona el status quo de una manera muy inteligente. Y eso me ha hecho a mí también ser más crítica y más abierta a diferentes puntos de vista. En resumen, lo que Esla Turkoglu ha revelado sobre Halil Ibrahim es una visión multifacética de un hombre que parece tener un impacto transformador en quienes lo rodean. Ha pintado un retrato de alguien fuerte, inteligente, empático y, sobre todo, alguien que ha sido una fuerza positiva en su vida. Las revelaciones van desde su apoyo incondicional en momentos difíciles hasta su capacidad para desafiarla a crecer y a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Ha desmentido rumores y ha aclarado la naturaleza de su conexión, presentando un panorama mucho más rico y complejo de lo que muchos podrían haber imaginado. Podríamos decir que Esla nos ha dado una lección sobre la importancia de las conexiones humanas auténticas y el impacto profundo que una persona puede tener en el desarrollo y bienestar de otra. Nos ha mostrado que detrás de las figuras públicas hay seres humanos con relaciones complejas y significativas, capaces de inspirar, de apoyar y de desafiar de maneras que van mucho más allá de lo aparente. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando las impactantes revelaciones de Esla Turkoglu sobre Halil Ibrahim. Ha sido un viaje fascinante a través de sus palabras y sus experiencias, una oportunidad para comprender la profundidad de una conexión que ha resultado ser mucho más de lo que esperábamos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos encanta traerles estas historias y desentrañar lo que hay detrás de las cámaras, ofreciéndoles una perspectiva más completa y humana. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron estas revelaciones? ¿Qué opinan sobre la influencia de Halil Ibrahim en la vida de Esla? ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan este tipo de experiencias? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos en todas sus redes sociales, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Pulsen la campanita para que no se pierdan ningún futuro vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.